Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es buñuelos de manzana. Hoy una pura tentación, un bocado súper jugoso, esponjoso. Nada, un bocado cargado de sabor. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y aquí ya tengo todos los ingredientes preparados para hacer estos deliciosos buñuelos. Comenzamos añadiendo 2 huevos en un bol. Ahora a continuación vamos a añadir tan solo 2 cucharadas de azúcar. Os digo tan solo, os quiero remarcar este punto porque solamente necesita estas 2 cucharadas de azúcar, porque si le añadimos más cantidad de azúcar a esta masa, corremos el riesgo de que cuando los vayamos a freír o se os abran o que cojan más cantidad de aceite. Entonces, el dulzor que le hace falta a este buñuelo se lo va a aportar la manzana y también la esencia de vainilla. Mezclamos bien y para que todo el mundo pueda hacer esta receta, vamos a coger el vaso que nosotros utilizamos en casa para beber agua. Da igual la medida. Eso sí, el vaso que hayamos elegido es el vaso que vamos a utilizar para el resto de las medidas. Añadimos un vaso de leche, como habéis visto, y 2 cucharadas de esencia de vainilla. La leche que yo estoy utilizando es leche entera, pero perfectamente la podéis cambiar por la leche que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Mezclamos bien y una vez lo tenemos bien mezclado, estáis viendo que estoy utilizando de nuevo el mismo vaso que he utilizado para la leche. Vamos a añadir 2 vasos más 2 cucharadas de harina de trigo común, la de todo uso. Añadimos el segundo vaso y las 2 cucharadas de harina que os comentaba. Ahí, porque son necesarias porque tenemos que espesar un poquito más la masa que otros buñuelos. A continuación vamos a darle otro toque de sabor, añadiendo la ralladura de un limón, que perfectamente si queréis la podéis cambiar por la ralladura de una naranja, y 15 gramos de levadura química, también conocida como polvo para hornear. Ahora ya tan solo es mezclar hasta que no tengamos ningún grumo. Mezclamos bien. Y ahora os voy a enseñar la textura una vez hemos mezclado. Mirad, tenemos que tener este tipo de textura, un poquito más espesa que si estuviéramos haciendo un bizcocho. Cojo con la varilla, como estáis viendo, y cae la masa y es una masa así un poco pesadita. Pues entonces cuando ya la tenemos así en este punto, nuestra masa está lista para preparar los buñuelos, porque el siguiente paso va a ser las manzanas. A ver, le doy bien, le voy a por una paleta para limpiar todas las paredes y estar bien segura de que he mezclado bien toda la harina. Ahí limpiamos las paredes, miramos que quede toda la harina bien mezclada. Una vez estamos bien seguros, vamos a por el siguiente paso, como os comentaba, la manzana. Yo voy a añadir 4 manzanas. En este caso podéis utilizar la manzana que a vosotros más os guste, daría igual. También yo voy a utilizar 4. Perfectamente, si queréis añadir 5 manzanas lo podréis hacer. Ahora, una vez tenemos la manzana pelada, vamos a cortarla en cachos, así, en trozos. Primero parto así, le quito esto que me he pasado cortando. Ahora voy a cortar en tiras para luego cortar cuadraditos. Una vez lo tenemos, cortamos cuadraditos, como estáis viendo en la imagen, y según vamos cortando nuestra manzana, la vamos a ir añadiendo a nuestra masa para que la manzana no se nos oxide. La añadimos y una vez la añadimos, vamos a mezclar. Mezclamos, integramos la manzana para que no se oxide. Ahí. Y tan fácil como lo que estáis viendo. Pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las manzanas que hayamos elegido. Yo estoy haciendo 4, pero podéis hacer 3, 4 y 5. Ya más yo creo que no cogería la masa. Pero desde 3, 4, 5 perfectamente lo podréis utilizar en manzanas. Añadimos otra, mezclamos, añadimos otra, la tercera y mezclamos y vamos a por la última. Mezclamos y lo tenemos. Bueno, pues una vez vemos que hemos mezclado y nuestra manzana ya la tenemos lista, a continuación vamos con el fuego. Vamos a colocar una sartén en el fuego con abundante aceite. Vamos a dejar que el aceite coja un poquito de temperatura. Para comprobar que nuestro aceite ya le tenemos, vamos a añadir una pequeña porción. Nada, así como estáis viendo. Y cuando veamos que comienza a suflar,
Sabemos que nuestro aceite está a punto para hacer nuestros buñuelos. Mientras que coge un poquito más de temperatura, os voy a explicar cómo yo lo hago. Yo me ayudo con 2 cucharas. Cojo una porción. Si veo que no me gusta, la voleo un poquito, como estáis viendo en la imagen, ¿veis? Hasta que a mí me gusta la porción de cuchara que he cogido. Ahora, con la otra cuchara me ayudo a añadir toda la masa a la sartén. Vais a ver qué delicia de buñuelos. Si estáis viendo que es una receta súper fácil. Ahora, el bocado es espectacular. Vamos haciendo. También el tamaño de la cuchara o del utensilio que cojáis también va a ser un poquito a nuestro gusto. Que lo queremos así de grandes, pues así. Que los queremos un poquito más pequeños, perfectamente lo podréis hacer. Mirad, os comento, mi vitro es del 0 al 9. Y hay que dejar el fuego a un fuego medio, como estáis viendo. La tengo en el número 7 porque necesitamos darle tiempo al buñuelo que se cocine por dentro. ¿Cuánto tiempo puede durar en la sartén? Pues aproximadamente unos 3 a 4 minutos cocinando el buñuelo por ambos lados. Pero esto lo vamos a ir viendo. Necesitamos que el buñuelo no se haga muy rápido para que le dé tiempo a cocinarse por la parte de dentro. Ahí vamos añadiendo. Eso es ir viendo cómo es nuestro fuego. Yo os doy una idea para que veáis que lo tengo a un fuego medio, no un fuego bajo ni muy alto. Ahí vamos controlándoles. Y una vez vemos que nuestro buñuelo le tenemos, yo lo voy a ir sacando a un plato que le he colocado un papel absorbente para quitar el exceso de aceite que puedan coger. Y estáis viendo, ¿veis? No absorben nada de aceite. Por eso os digo, no añadáis más dulzor a la masa porque no es necesario, porque si no luego cuando lo añadimos a la sartén es posible que se os abra la masa, absorba mucha cantidad de aceite y no os valga. Entonces, el dulzor se lo vamos a aportar, como decía, con la manzana, con la esencia de vainilla, luego con el rebozado de fuera, va a ser el dulzor suficiente. Mirad qué maravilla. ¡Buah! Me encanta. Y es que son súper rápido, como estáis viendo, el prepararlos. Ahora quitamos así esos rabillos que van cayendo para que no se quemen. Y seguimos haciendo el resto. Y aquí ya los tenemos todos. Pues mirad, ahora una vez los tenemos todos, los tenemos que rebozar en azúcar. Mirad qué maravilla. Pues vamos a por el azúcar. A ver, pongo esto aquí, cogemos el azúcar. Y ahora el azúcar lo podemos dejar así o le podemos dar un toquecito de canela. Nada, yo es un pellizquito, no me gusta así mucho sabor en el azúcar, la canela, entonces le añado un toquecito así, pero en este momento va a ser a nuestro gusto. Mezclamos, ahí. Y cuando ya lo tenemos bien mezclado, pues nada, tan solo es rebozar. Rebozamos bien nuestro buñuelo por todos los lados, hasta incluso si queréis podéis no rebozarlos y añadirle un toquecito de azúcar glass, pero el buñuelo típico es así, es rebozado con azúcar. Ahí vamos rebozando y aquí ya los tenemos todos. Ahora os voy a enseñar cómo queda el bocado por dentro. Mirad qué maravilla. Os acerco un poquito la cámara. Y ya, un cafetito y pasamos una tarde divina. Mirad qué bocado por dentro. Jugoso por la manzana, esponjoso por dentro. Mirad qué delicia. ¿Y qué se ha tardado? Muy fácil, es una receta muy fácil, que en nada de tiempo la tienes hecha. Y a merendar o a desayunar o de aperitivo si viene algún familiar o algún amigo. Mirad qué esponjoso y luego lo jugoso que queda por el bocado de manzana. Impresionante. Nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Y vais a comprobar lo fácil que es preparar esta receta. Comenzamos añadiendo 2 huevos en un bol. Mis huevos que yo estoy utilizando son grandes. Si fueran pequeños, luego os voy a decir lo que tenemos que hacer. A continuación añadimos 2 cucharadas de azúcar. No añadáis más cantidad de azúcar a esta masa, porque si no, luego cuando lo vayamos a freír, no os va a salir bien. Entonces con 2 cucharadas de azúcar es suficiente. A continuación damos un toquecito de sabor añadiendo 1 cucharada de esencia de
de vainilla y la ralladura de un limón, que perfectamente, si queréis, lo podéis cambiar por la ralladura de una naranja. Mezclamos bien y una vez ya lo tenemos bien mezclado, vamos a hacer esta receta para que todo el mundo lo pueda preparar. Que se olviden de gramos, de mililitros, de tazas, nada. Aquí tenemos un vaso de leche, que es el vaso donde bebemos agua. El mismo vaso que utilizamos para medir la leche es el mismo vaso que vamos a utilizar para medir luego la harina. Añadimos un vaso de leche, mezclamos y una vez hemos mezclado ligeramente, a continuación añadimos los 2 vasos de harina, la misma medida que hemos añadido de leche, pero 2 en harina de trigo común, la de todo uso. Y aquí tengo 15 gramos de levadura química, también conocida como polvo para hornear. Así, aproximadamente será como una cucharada. Mezclamos y nada, vamos a ver que nos queda una masa más bien espesita. Ahora os la muestro en la imagen. Mirad, ¿veis cómo os queda la masa? Os tiene que quedar así, que queda gruesa, que es pesada. Pues si veis que a vosotros, por ejemplo, vuestros huevos, lo que os decía antes, es pequeño o es mediano, pues entonces si en este momento os queda un poquito más espesa, la podéis aligerar con un poquito de leche. Pero vamos a ir añadiendo poquito a poco la leche para no pasarnos, hasta dejar este tipo de masa. Ahora, en este momento, cuando ya la tenemos, limpio así las paredes porque la tenemos que dejar reposar. A ver, que caiga y aprovechamos bien todo. Pues ahora la dejamos reposar durante 30 minutos. Transcurridos los 30 minutos, ¿qué vamos a hacer? Colocar una sartén en el fuego, añadir abundante aceite y dejar que el aceite coja su temperatura. Una vez vemos que el aceite ya va cogiendo su temperatura, para estar bien seguros, vamos a añadir una porción pequeñita de nuestra masa. Vamos a dejar que vea, ¿veis? Notáis que el aceite todavía está frío, pues entonces vamos a dejar que coja un poquito más de temperatura. Y aquí tengo manzanas. La cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros vayamos necesitando, porque según escurramos luego la masa. Ahora, muy importante es que según vamos haciendo los buñuelos de manzana, vamos a ir pelando la manzana. Yo ahora pelo una y según he pelado una, voy a cortarla en gajos. Corto a la mitad. De cada manzana saco 8 unidades. Mirad, cortamos a la mitad, volvemos a cortar de cada mitad, otra vez a la mitad. Nos salen 2 unidades. Ahora de cada estas 2 unidades vuelvo a cortar otra vez a la mitad y saco 4 unidades. Vuelvo a repetir el mismo paso en la otra mitad de la manzana y así tenemos las 8 unidades que os comentaba. 8 gajos de manzana. Ahora, según he cortado esta manzana, la voy a limpiar. Le corto esto, que es la parte de dentro de la manzana, el corazón, así. Y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los gajos. Y una vez hemos pelado esta manzana, que hemos arreglado, la hemos limpiado y todo eso, todo el trabajo que conlleva, lo vamos a repetir con el resto de los gajos. Pero ahora, según lo tenemos, ahora sí, es el momento de llevarlo a la masa. No lo vamos a pasar ni a un agua que tenga limón para que no se nos oxide la manzana, porque no necesitamos que absorba cantidad de líquido. Necesitamos que, según hemos pelado, la pasemos a la mezcla. Por eso os digo que vamos a ir pelando la manzana una a una, según vayamos necesitando. Y la cantidad lo vamos a ir viendo nosotros, porque es según cubramos nuestra manzana, nuestro gajo de manzana. Escurrimos el exceso de masa y una vez tenemos la masa ya escurrida, pasamos a la sartén. Comenzamos a freír. Vamos friendo a un fuego medio. Así quito esto que ya lo tenemos. Seguimos haciendo el resto y vais a ver qué maravilla. ¿Habéis visto qué fácil es la receta? Como quien dice, ya la tenemos hecha. Una vez vemos que la tenemos cocinada por ambos lados, escurrimos el exceso de aceite. Seguimos friendo el resto de los gajos de manzana y yo los voy colocando en un plato con un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Mirad qué maravilla, es que me encanta. Mirad cómo suflan. ¡Buah! Impresionante. Seguimos haciendo el resto, ya estamos acabando.
Y una vez ya las tenemos todas, en total he utilizado 7 manzanas. Puede ser 7 manzanas, 8 manzanas, por eso os digo que va a variar un poquito la cantidad según lo que cubramos nosotros de masa. Y aquí tengo azúcar, azúcar normal para rebozar. Si queréis darle un toquecito de canela, lo podéis hacer porque la canela con la manzana va genial. Yo no le he añadido canela porque es que a nosotros no nos gusta mucho la canela, entonces he preferido solamente rebozarlo en azúcar solo. Vamos rebozando todos los gajos. Tan fácil como lo que estamos viendo. ¿Habéis visto qué receta? Y es una receta con un bocado espectacular. Una vez ya las tenemos todas, ahora a continuación os voy a enseñar cómo queda el corte y el bocado por dentro. Nada, esto es un manjar, como decíamos al principio. Mirad, os voy a cortar una para que veáis cómo queda por dentro. Queda con un toquecito de manzana así de sabor asado, la masa súper esponjosa, impresionante de sabor. Mirad qué maravilla. Una receta que no os podéis perder en prepararla en casa, porque ya os digo yo que esta receta vuela. Y mirad qué blandita está, porque ha inflado mucho. Y mira, ahora mismo, según la estoy viendo, me viene a la cabeza que hasta incluso si queréis rellenar estos buñuelos con un toquecito de crema pastelera, una vez ya los tenemos hechos, también van a quedar ideal. Pero mirad, así, tan solamente así, quedan impresionantes. Yo os he dado así una pequeña idea porque como suflan tanto, podéis darle otro relleno dentro de la masa. Por ejemplo, como decíamos, crema pastelera que con la manzana queda perfecta. Y vamos a comprobar todos juntos lo fáciles que son estos buñuelos para esta Semana Santa. Comenzamos añadiendo un huevo en un bol y 90 gramos de azúcar. Ahora ya tan fácil como mezclar. Vamos a mezclar ligeramente. Una vez ya lo tenemos ligeramente mezclado, vamos a añadir 200 gramos de yogur natural, en mi caso, porque perfectamente lo podréis cambiar por yogur griego, pero os voy a mostrar la textura de este yogur, mirad qué maravilla. Este yogur, como estáis comprobando, es casero, lo he hecho yo en casa, pero también tengo la receta en el canal. Si queréis ver la receta de cómo se prepara, os voy a dejar el enlace en el primer comentario y también en la cajita o casilla de descripción, y así comprobar lo fácil que es preparar tu propio yogur en casa. Mezclamos ligeramente y vamos a seguir dándole sabor a nuestro buñuelo añadiendo una cucharada de esencia de vainilla y también la ralladura de un limón en mi caso, porque perfectamente lo podréis cambiar por la ralladura de una naranja. También vamos a añadir 150 mililitros de leche. La leche que yo estoy utilizando es leche entera y está a temperatura ambiente. Perfectamente lo podéis cambiar por la leche o bebida vegetal que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. De nuevo vamos a mezclar y una vez lo tenemos mezclado añadimos 300 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, y 15 gramos de levadura química también conocida como polvo para hornear. Ahora sí vamos a mezclar muy bien hasta que nuestra masa no tenga ningún grumo. Limpiamos un poquito así las paredes del bol para que quede todo bien mezclado y como quien dice, casi casi ya la tenemos. Seguimos mezclando un poquito más. Y una vez ya la tenemos bien mezclada, aquí la tenemos. Mirad, os voy a mostrar con la varilla la textura de la masa. ¿Veis? Que cojo una porción de masa y cae un chorro continuo, grueso, pero no para. No es que le cueste caer. Queremos una masa así, ligerita, suavecita, para que luego el bocado del buñuelo sea esponjosito. Ahora voy a comprobar de que queda todo bien amasado con la paleta, porque sabemos que la varilla hay a veces que no llega a todas las partes del bol. Entonces, una vez hemos comprobado que hemos integrado por completo toda la harina, que está bien amasado, podemos dar el siguiente paso. Lo tenemos. Pues a continuación vamos a colocar una sartén en el fuego. Vamos a añadir abundante aceite y vamos a esperar que ese aceite nos coja bien su temperatura.
Una vez ha cogido ya la temperatura el aceite, para saber que nuestro aceite le tenemos listo, vamos a añadir un chivato. Nada, un chivato quiere decir una pequeña porción de masa que es la que nos va a indicar que nuestro aceite le tenemos a punto para hacer el resto de los buñuelos. ¿Cuándo lo sabemos? Cuando nuestro buñuelo comienza a flotar y ya comienza a coger ese color dorado ligero. Pues así ya nos está diciendo que está listo para hacer el resto de los buñuelos. ¿Veis? Yo para hacer el buñuelo me ayudo con una cuchara de estas pequeñas de postre. Arrastro así la porción por la pared del bol, limpio la base de abajo de la cuchara y con otra me ayudo para añadirla a la sartén, al aceite. Pero habéis visto que lo añado rápidamente. ¿Veis? Cogemos la porción de masa y con la otra rápidamente bajamos para que nos caigan los... Es para que no caigan muchos pitorros. ¿Ves esa masita que se nos suelta? Entonces, haciéndolo rápidamente nos va a quedar un poquito más redondito, pero lo bonito del buñuelo es que nos quede cada uno como a él le dé la gana, vamos. Vamos haciendo el resto de la masa como estáis comprobando y para que veáis os hagáis una idea de la temperatura del aceite y cómo lo tengo, mirad, aquí ya tenemos el primero, yo lo voy a sacar a un plato que le tengo colocado un papel de absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger y lo que os comentaba, la temperatura del aceite no tiene que ser un aceite muy fuerte para que le dé tiempo al buñuelo a cocinarse por fuera pero también por dentro, para que os hagáis una idea, mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el número 7. Pero si yo veo que se cocina muy rápido, la voy a bajar al número 6, para que le dé tiempo al buñuelo cocinarse por dentro y por fuera. Y con un colador o una espumadera le vamos a quitar todos esos pitorros que se sueltan, para que el aceite no se nos queme. Ahí seguimos haciendo el resto y aquí ya los tenemos todos. Es que son súper rápidos. Ahora los vamos a rebozar y lo vamos a rebozar en azúcar. ¿Veis? Cogemos un buñuelo, rebozamos bien por todos los lados. Ahí. Y tan fácil como lo que estamos viendo. ¿Veis? Nada, ahora también en este momento si queréis darle un toquecito de sabor podéis añadir canela en polvo, pero es una parte opcional. A nosotros es que no nos gusta más solamente con el sabor del azúcar, pero si queréis darle ese toquecito y sabor a Semana Santa, perfectamente lo podéis hacer. Aquí ya los tenemos todos, ¿habéis visto? Salen bastantes, son rápidos y ahora el bocado es impresionante. Os voy a partir uno para que veáis el bocado por dentro. Vaya, este lado es chiquitito, no se ve bien. Corto esta parte de aquí que es más grande y vais a comprobar lo esponjoso que sale por dentro y mirad qué blandito, mirad. Y tiene un sabor impresionante y la cortecita de esa que sale fuera tiene una textura que tenéis que probar. Nada, una receta que sí o sí os animo a que preparéis esta Semana Santa porque es que segurísimo que os va a encantar. Y si estás buscando recetas para esta Semana Santa para aquellos que todavía no lo saben, os recomiendo que le echéis un vistazo a mis otros dos canales, a Recetas de Casa LM, donde encontrarás una variedad de recetas saladas preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tendremos en el canal son tan fáciles como las que acabamos de ver ahora. Y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Live, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. En los comentarios me preguntáis, ¿el suscribirse al canal es gratuito? Sí, el suscribirse a cualquiera de mis 3 canales es totalmente gratuito. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así los hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.